Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. No estáis solos en el universo y lo que hacéis afecta al todo, por lo que es necesario que seres más evolucionados os adviertan y guíen en vuestro desarrollo espiritual. El lenguaje verbal es impreciso cuando se trata de espiritualidad y abstracción. Ciertos símbolos os permiten conectaros con los códigos del universo, con información que permanece dormida en vuestra conciencia. Es como volver a conectar con algo dentro de vosotros, un recuerdo que se ha perdido. Los círculos de cultivos son un misterio para los seres humanos. ¿Por qué están en vuestro planeta? ¿Y qué significan? Conocidos como círculos de las cosechas, círculos de los cultivos o agroglifos, es el fenómeno de los extraños diseños que aparecen inexplicablemente en los cultivos en distintas partes del mundo y son reportados desde hace décadas. Los círculos de las cosechas no son un fenómeno actual. Grabados y dibujos de hace cientos de años así lo demuestran. En la Edad Media, cuando aparecían en épocas de cosecha, se les llamaba círculos de las hadas. Miles de agroglifos se han descubierto en todos los continentes y en más de 80 países. Cientos aparecen cada año, la mayoría durante las noches de verano al sur de Inglaterra, donde se produce la mayor concentración de este fenómeno, alrededor de los lugares sagrados de Stonehenge y Silbury Hill. Surgen súbitamente en cuestión de minutos. Solo pueden ser vistos desde el aire debido a su gran tamaño, y desde sus primeras apariciones han mostrado formas de gran belleza asociadas a la geometría sagrada, a sistemas estelares, a los chakras y a símbolos ancestrales o de las culturas aborígenes. A pesar de que para dibujarse aplastan las espigas de trigo o de la planta donde se imprimen, en ningún momento dañan la cosecha. Se pueden ver remolinos de espigas aplastadas a unos 90 grados que continúan con su proceso de maduración como si nada hubiera sucedido. También se presentan como tejidos o como espirales. Se producen cambios físicos y a nivel molecular en plantas y suelos. Los círculos de cultivo son patrones fractales geométricos que albergan fórmulas matemáticas. Todo lo que existe es un fractal de un patrón geométrico y los círculos de los cultivos son esos patrones geométricos. La geometría tiene frecuencias que vibran dentro del espacio-tiempo. Lo que llamáis geometría sagrada también puede llamarse geometría sónica. Estos círculos se forman mediante la tecnología de luz y sonido y tienen un propósito simple, que es el de dar información a la conciencia de las masas. Son una forma de introducir una comunicación suave entre diferentes formas de vida o especies. La geometría dentro de estos círculos de cultivo contiene datos que tienen el potencial de actualizar toda la conciencia colectiva en densidades vibratorias más altas de experiencia y creación. Los beneficios de conectarse con las energías de los círculos de los cultivos y sus planos incluyen la eliminación de viejos patrones de pensamiento negativos, la activación del ADN y la expansión de conciencia. Los círculos de las cosechas quieren dejaros el mensaje de doblar la semilla sin romperla. Se dobla y sigue teniendo vida. Pero ¿quién dejó estos mensajes? A medida que vuestra especie evoluciona, más humanos os dais cuenta de la existencia de vida extraterrestre. Los círculos de trigo se encuentran situados exactamente al cortar los puntos a lo largo de la rejilla de energía invisible de la Tierra, conocidas como las líneas Ley. Y el tamaño y forma es típicamente determinado por el área de estos nodos señalando la superficie de la Tierra. Hay más de 11.000 círculos de cosecha informados y documentados alrededor del mundo, con el 85% aparecidos en el sur de Inglaterra. Cada año surgen unos 300 diseños de tamaños muy variados. Algunos alcanzan centenares de metros de diámetro y cubren grandes superficies. Representan desde lo infinitamente pequeño, como las estructuras atómicas,
o las ondas de energía, hasta lo inconmensurablemente grande como las órbitas de los planetas, abarcando lo creado de una forma armónica y coherente. Asimismo, existen otros diseños en los cuales 4 círculos rodean a un quinto, un mensaje que señala la era del quinto sol del calendario maya, que indica el final de un gran ciclo cósmico de 26.000 años y el inicio de uno nuevo. Un gran esfuerzo se hace para desviar el interés de este tema. Los hay falsos, engañosos, y los medios de comunicación masivos los han interpretado como una broma o algo parecido hecho por humanos. ¿Por qué? A vuestros gobernantes ocultos les asustan mucho los círculos de trigo, porque transmiten una información que ellos no quieren que se vea ni que sepáis. Existen vínculos directos entre los diseños de los círculos, la antigua geometría sagrada y la filosofía hermética. La simbología de los agroglifos evoca un aspecto místico o esotérico universal presente en todas las culturas, desde las primeras civilizaciones hasta vuestro tiempo actual. La flor de la vida, el Merkaba, la proporción áurea, el toroide, la geometría sagrada, el candelabro judío de 7 brazos, estrellas de 5, 6, 9 y 10 puntas, o el hombre cósmico de Leonardo da Vinci. Simulan fractales y elementos que expresan procesos de la cuarta dimensión en física cuántica. Los círculos de cultivos son mensajes de vuestros hermanos o hermanas del universo que están asistiendo a este viaje multidimensional y evolutivo que estáis realizando. En realidad, son gigantescos mandalas, activadores de la conciencia humana, una especie de patrones que activan información grabada en el subconsciente. Tienen que ver con el momento actual de la humanidad y con los cambios planetarios. La meditación, en base a los círculos creados por los extraterrestres, servirá para recibir la información y activar la conciencia colectiva de la humanidad, a través del poder profundo del amor incondicional, que es el catalizador de todas las transformaciones universales. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra.